con Gino Lorenzini, cofundador de Felices y Forrados, porque la verdad las cifras son alarmantes. 6 de 10 chilenos cuando jubilen van a recibir alrededor de 150.000 pesos. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de revertir esta situación, Gino? A ver, dado que la jugada de las AFP fue crear los multifondos y traspasarte el riesgo, Felices y Forrados, como otras empresas, lo que hacemos es sugerir a las personas cambiarse de fondo. Entonces, nosotros tenemos más de 80.000 personas que siguen nuestras sugerencias y al final pasaron a tener el poder sobre la AFP porque tú le das la orden. A los menos riesgosos. Exactamente. A los que invierten menos en acciones y que por lo tanto de alguna manera la balanza es mayor, digamos, la pendiente, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vienen crisis, en los fondos A pierden mucho. Y esas pérdidas son difíciles de recuperar. Si tú pierdes un 50%, para recuperarte tienes que ganar un 100%, claro, que son temas matemáticos que no se explican. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que existen riesgos sistémicos, nosotros hacemos sugerencias de refugiarse en el fondo E. Con lo cual, la plata viene del extranjero, se invierte en bonos del Banco Central de Chile y queda cubierta. No se ve afectada por Yo los necesito vaivenes. que me expliques, por favor, los fondos, porque de verdad yo no tengo idea en qué fondo estoy. Siendo tremendamente honesta, yo no tengo idea en qué fondo estoy, entonces te quería pedir si tú nos puedes explicar cuáles son los riesgos de cada uno de los fondos. Está el A, el B, C, D y E. Perfecto. Estos son los fondos que existen. Exacto. ¿En algún momento la AFP te asignaba un fondo o uno siempre puede elegir el fondo en el cual estar? Te lo asignan por defecto si eres joven el fondo A, si es que tienes menos de 50 el fondo B y si es que ya está pronto a jubilar el fondo C, por defecto. Pero tú siempre puedes elegir tu multifondo. Perfecto. Y en ese sentido, ok, si yo soy joven, bueno, en mi caso ya no tan joven, pero bueno, alguna vez lo fui, en el fondo A es el más riesgoso, en el que, claro, puedo ganar, pero puedo perder muchísimo. Exacto. Mira, en el fondo A, para dar un caso concreto, los últimos 2 años, ha rentado acumulado un 8% los últimos 2 años. Pero tuvo un evento. Los últimos 2 años. Okay. Pero hablemos de riesgo. ¿Cuál ha sido el riesgo de pérdida de eso? Okay. Hubo un periodo que perdió en 2 meses 8,46%. Entonces, perder eso es fatal. El fondo E, que es como el que no está invertido en acciones, el 95% renta fija. Pura renta fija, claro. Claro, ha rentado en los últimos 2 años un 13% aproximadamente. Ok. Pero el peor evento de riesgo ha sido que perdió menos 0,95%. Ah, perfecto. Entonces, piolita, pero rentó más que el de mayor riesgo. Entonces se está rompiendo un poco la lógica. La proyección que se hace, y aquí a lo mejor me va a tirar muy, muy lejos, pero la proyección a 20 años de la persona que tiene la plata en el fondo A versus 20 años de proyección para la persona que tiene en el fondo E, que a lo mejor no es un buen ejemplo, porque se supone que quien está en el fondo E es una persona que está muy pronta a jubilar, pero supongamos que es la Julia o yo, que somos tipos que no arriesgamos. Ok, vamos al fondo E. ¿Cuál es la proyección de renta de una persona E y A 20 años? A 20 años, según las cifras oficiales que dio la Asociación de FP, es que la proyección de verdad, los primeros 30 décadas fue una rentabilidad promedio de un 8,8. Ok. Más que nada del fondo C. Y después esa rentabilidad promedio va a caer por las crisis internacionales, va a caer con suerte a un 5%. Okay. Entonces, si la situación actual estamos teniendo jubilación indigna con un 8,8%... Imagínate un 5%. Exactamente. Y el tema es que el fondo E obtiene más o menos un 4%. Entonces, al final, por estar arriesgando en el largo plazo por un punto adicional, pero te estás arriesgando eventos que pueden ocurrir el día de mañana, no sé, tiran una bomba en Corea, tiran un misil y las bolsas se desploman 15% de golpe. Correcto. Entonces, pero ¿uno se puede cambiar de fondo cuántas veces quiera uno al año? ¿O hay un límite? Sí, tú te puedes cambiar cuantas veces tú quieras, pero el tema es que nuevamente acá se demoran 4 días en ejecutar el cambio de fondo. Y no tan solo eso, sino es que adicionalmente hicieron otros resquicios legales. Antes tenían como máximo 7 días. Hoy en día no tienen límite. ¿Hay una comisión asociada al cambio? No hay comisiones. La podrían cobrar, pero lo que a nosotros nos han informado gente que está dentro del mismo sistema y nos dicen, ¿sabes qué? Como nosotros hacemos cambios masivos, se mueven 80.000 personas. Y esto, no sé, en el último cambio se movieron 4.300 millones de dólares. Afecta tipo de cambio, es decir, hay una serie de condiciones del sistema financiero que al parecer no son tan eficientes y al final se están resguardando en eso y parece que van a sacar una modificación para que la gente
no se pueda cambiar tan libremente. No, pero Gino, pero ¿tú qué recomiendas? Si yo estoy en mi casa y necesito y quiero y me interesa poder jubilar bien, ¿qué me recomiendas? ¿Que me cambie constantemente, que esté atento para ver cómo está el mercado? A ver, ¿O que me estabilice un poco? Por ejemplo, claro, en lo que va el 2013, ¿cuántos cambios ustedes han sugerido a las personas? Nosotros hemos sugerido 2 cambios. 2 cambios en lo que va del año. En lo que va del año. Y la rentabilidad en estos 21 meses de nosotros ha sido un 20%. Es decir, con los cambios de fondo hemos tenido mayor rentabilidad, pero a la vez el riesgo, que es el tema importante, ha sido apenas menos 0,26%. Excelente. En el peor periodo. Entonces, acá estamos demostrando que con las mismas cartas de ellos son expertos, tienen expertos a no poder. Pero juegan para ellos, no para nosotros. Pero es que obvio, entonces cuando a mí me dicen que ellos no pueden obtener más rentabilidad con menos riesgo, yo les digo, pero con su mismo sistema, con las restricciones de que me pasan a la gente en 7 días, con todas esas restricciones. De hecho, la recomendación de ellos nunca te cambia. Exacto, entonces acá el tema es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muy bien. Y el tema esta es la realidad. Hay periodos, hay que ser claro, hay periodos en que Felices y Forrados renta menos. Por supuesto, porque a veces por ganar 2 puntos adicionales de rentabilidad, tú puedes estar arriesgando demasiado. Entonces nosotros cada vez que hay riesgo, nosotros nos refugiamos en el fondo E. Don Víctor, usted tiene una pregunta. Con las personas que dan boleta honorario, ¿qué ocurre? Porque lo obligan a afiliarse, salvo hay excepciones legales, pero mínimas, en algunos casos solamente. ¿Y qué pasa con esas personas? Porque imagínate, cuando uno empieza a entrar en edad, ya no tiene derecho a crédito, te quitan la tarjeta Visa, una serie de restricciones. Y más encima, si estás dando boleta, te hacen ingresar a una AFP que a mí no me interesa, por lo menos, a mí no me interesa, porque tengo otro tipo de previsión. Bueno, ¿qué pasa con eso? Técnica de la ranita. Este año la gente podía rechazar ante el Servicio de Impuestos Internos el descuento del 10%, perfecto. Pero el 2015 va a ser obligatorio a rajatabla. Y el 2018 también te van a descontar la salud. Es decir, todas las personas que ganan boletos honorarios, que tienen informalidad, te van a descontar toda esa plata sin que tú te des cuenta. No, pero es que para el escándalo. Es que, a ver, yo soy pensionado y me ponen seguro de desgravamen. Y yo no lo acepto, porque a mí cuando me ofrecen un crédito me ponen seguro de gravamen. Pero y yo tengo mi pensión, entonces el pago de Chile, don Víctor, lo van a fregar, ¿no? Por ciento, como la Master Pro, tengo que recibirle igual. Pero el tema aquí, yo creo que, porque a mí me preocupa el tema de las boletas, porque hay gente que realmente es una entrada a otras cosas, o sea, que se preparó su vida para ello y la obligan a hacer algo, o sea... y lo peor es que la respuesta oficial es que, ¿saben qué? Como las jubilaciones son tan bajas, vamos a hacer que la gente se jubile más tarde, a los 67. Que trabaje más años. Pero la verdad, el Cordero ahí, vamos a aprovechar de ganar y sacarle más plata a esta gente en realidad, pues eso es. Y que no se te vaya la pirámide achicando. Pero espérame, Gino, entonces esta idea de que la jubilación, en vez de ser a los 60, sea a los 65, o uno pueda jubilar más tarde, ¿finalmente tampoco te sirve para recibir una mejor jubilación? Pero si nosotros planteamos un tema muy simple, imagínate que si te aumentan, a ver, hablemos con cifras. Tú sabes que una persona mayor de 60 años, ¿cuántos están trabajando? Apenas 3 de 10. 3 de 10. Entonces, tú lo que les dices, si te aumento a 67 años, te condeno a 7 años de desempleo. Y tú te vas a endeudar, y te vas a endeudar una tasa de un 50% para recién jubilar a los 67 años. Estamos viviendo un tema de absurdo. Es que lo que pasa es que tú tenés mucha razón, porque pasado los 60 años conseguir trabajo es extremadamente complicado. Entonces, tampoco está el mercado laboral para decir, oiga, en vez de trabajar hasta los 60, trabaje hasta los 67. Pero si lo que es más descarado, no sé, lo que es mucho más terrible es que te lo venden como que te están haciendo un favor, así como, ¿sabe qué? Preocupado siempre de su condición de pensión, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo único que hacen es fregarte. Bueno, en ese mismo caso, nuestra propuesta concreta es que las personas que, si te quedas desempleado a los 55 años, no tienes nada más que hacer, que te jubiles, pero con el 50% de la rentabilidad. Si la persona está en el fondo E y en un año el fondo E obtiene un 5%, que retire 2,5%. Su fondo va a ir creciendo año tras año, pero va a tener un flujo para sobrevivir, para pagar la cuenta de la luz. Entonces, el tema es que estamos rigidizando el sistema para que las personas finalmente no se vean beneficiadas. Pero Gino, cuando tú lo que dicen todos es que básicamente entre antes tú te empieces a imponer, mejor va a ser tu pensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú sales de la universidad a los 23, ponte 24 años, ya estás trabajando formalmente, ya sea con boleta o con contrato, pero finalmente ya debería empezar a imponerte. ¿Sirve de algo empezar a imponerse a los 24 años? Por supuesto, porque los 10 primeros años de trabajo se acumulan
acumula el 50% de la jubilación. Pero los 10 años primeros de trabajo es cuando uno menos plata gana, supuestamente. Pero por eso, y nosotros la propuesta que la sacamos de Nueva Zelanda, es que por cada hijo nacido en Chile, el Estado invierte $1 millón. Eso cuesta apenas $500 millones. ¿Qué es lo que pasa? Pero es una propuesta para una que la propuesta, gente no crea claro, que es una pero realidad. ese niño cuando nace gana interés compuesto, entonces cuando ya tiene 20 años ya va a tener más de 12 millones acumulados en su cuenta, y así podríamos lograr que incluso en 40 años se elimine la pobreza. Sí, el tema de ocupar el sistema a favor de las personas. Gino, quiero que me contestes lo siguiente, que yo sé que es complejo y de repente las cifras la gente se pierde, pero como para que la gente de alguna manera entienda el número. ¿Cuántos son los fondos, finalmente, que aportamos los que estamos trabajando y que le entregamos al fondo de pensiones? Dicho de otra manera, ¿con qué plata trabajan, no lo escribas todavía, trabajan las AFP? Y también, ¿cuánta de esa plata está fuera? ¿Y quiénes pueden utilizar esa plata para crecer? Es decir, a través de créditos de consumo o créditos para comprar otras empresas. Quiero que a la vuelta de comerciales me lo cuentes, pero porque entiendo que la cifra es espeluznante y se actualizó la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. La semana pasada.